bacteriosis en diversos cultivos. Como para comenzar entonces. Bueno, estas son algunas de problemas bastante parecidos causados por levadura. En este caso es el mandioca. Está la mandioca, el cloverí, casi que se usan en misiones. Los pinos, ¿no es cierto? La diferencia que hay entre una bacteria, ¿no es cierto?, entre lo que es levadura y bacteria, en este caso es la rocha que vimos el otro día en la clase, que afecta también, produce necrosis en los folíolos, y después a medida que va avanzando la enfermedad produce el secado de la planta y de las hojas, del total de las hojas, y también queda el material en el tallo, ¿no es cierto?, de la mandioca. Por lo tanto, hay que tener cuidado en el material a seleccionar para la próxima campaña, porque esto se multiplica por estaca, ¿no es cierto? Y generalmente, si no hay una buena selección de las estacas, puede estar llevando el problema a la nueva plantación del año siguiente. La diferencia que hay entre bacterias y levaduras en las bacterias, si se van a la clase, son mientras que las levaduras son casi ya los digamos, son multiculares. Las diferencias son importantes por el medio del cultivo, figuran los dos, o sea, aparecen los dos como sustancias cremosas, ¿no es cierto?, que a veces pueden confundir la presencia de levadura con la bacteria. Pero fíjense que las condiciones ambientales para ambas son casi parecidas, ¿no es cierto? Lluvias, alta humedad relativa, temperaturas entre 22 y 27 grados, y las brotes y hojas nuevas atacan a ambas. Bueno, las bacteriosis en el caso de la mandioca, como les decía, produce necrosis en los folíolos, sobre todo en la variedad rocha, o en el clon rocha, digamos, que es uno de los más susceptibles. Ahora vamos a ver algunos ensayos que hicimos para determinar la susceptibilidad de distintos clones. Este es un cultivo de la bacteria que causa las Xanthomonas manihoti, que es la especie Xanthomonas manihotis, y cómo figura como ese aspecto cremoso en medios de cultivo específicos, ¿no es cierto?, para Xanthomonas. Y es por eso que puede ser confundido con a veces la presencia de levaduras. ¿Cómo se multiplican las bacterias? Acuérdense que en la clase pasada, bueno, el jueves, vimos de que se pueden producir en el término de pocas horas un montón de bacterias, multiplicarse exponencialmente. Pueden llegar en el término de 24, 78 horas a más de 10 millones de bacterias. Habíamos hablado del caso de la Escherichia coli, de otras Xanthomonas. Y fíjense, esta es la famosa curva que se habla tanto hoy en televisión de cómo prospera una epidemia, ¿no es cierto? Fíjense que hay una fase estacionaria, digamos, que es donde la bacteria se instala en el lugar. Después una fase de reconocimiento, que es donde empieza a multiplicarse levemente, y después, en el término de pocas horas, 24, 78, según la especie, se crece exponencialmente. Y después comienza una fase de estacionario de receso, ¿no es cierto?, donde ya por la falta de alimentación o por falta de medio de cultivo de material, digamos, para alimentarse, se produce esa disminución en su crecimiento, ¿no? ¿Cómo se dispersan las bacterias? Acuérdense que las bacterias, habíamos hablado que las lluvias con vientos, son los factores más importantes de dispersión, aparte del hombre, que consideramos como el más importante. Bueno, estamos hablando de la presencia de un foco donde está presente el 100% de las bacterias, y a partir de una lluvia o de una lluvia con viento, cómo empieza a diseminarse en metros, ¿no es cierto? A medida que se aleja del foco, va disminuyendo la concentración de bacterias que se van produciendo, digamos, pero producen nuevos focos secundarios de infección. Esto para el caso de lluvias. La incidencia de las lluvias es importante.
sobre todo para el caso de mandioca en los meses de septiembre a enero. Ahora vamos a ver por qué es importante tratar de hacer siembras tempranas para tratar de evitar todos estos factores que son favorables para la enfermedad, sobre todo el factor de lluvia, ¿no es cierto? Que es el parte básico del problema. Entonces, como hablamos, es importante introducción de razas desde otras cuestiones, ahí en caso hay que tener cuidado de no estar siendo problemas que estén presentes en nuestras regiones. Para eso tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, procesos de cuarentena, o sea, tratar de ver de que esas ramas estén lo más sanas posibles antes de ser plantadas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí es como una forma, ¿cuáles serían las formas de control para esto? Esto sería como para ir pensando, digamos, cuáles serían aquellos que quieren hacer plantaciones de mandioca, cuáles serían las formas de control. Así, para ir pensando, uno sería, por ejemplo, la certificación del material a plantar, o sea, que estar seguro de que está libre, en este caso, de bacterias, ¿no es cierto?, que produce esa bacteriosis. Otro sería una forma de prevención, antes de plantar, desinfectarlas de alguna manera. Después tenemos tratar de producir algunos clones libres de mandioca. Esto podría ser un buen negocio en el futuro para aquellos que quieran producir mandioca. Semilleros de mandioca puede ser interesante, una buena forma de propagar semillas libres de todas estas bacterias, y también vamos a ver que hay biosis, digamos, en este caso. Por ejemplo, elección del sitio de plantación, rotación con otros cultivos, uso de ramas sanas, cortinas rompevientos para evitar la diseminación y la fecha de plantación temprana. Les decía anteriormente de que el momento de plantación es bastante importante para evitar la aparición de momentos que son más favorables a la enfermedad, como son los meses de más temperatura y por más lluvioso, que son noviembre y diciembre. Por ejemplo, todo lo que sea siembra temprana de septiembre, principio, primera quincena de octubre, tratan de siempre de evitar la enfermedad. Otra de las alternativas es una desinfección de ramas. Esto puede ser al momento del corte o previo a la plantación. En este caso son 2 fungicidas, el carbendazim, a esa dosis que se recomienda, 20 centímetros cúbicos cada 10 litros en la mochila, ¿no es cierto?, y pulverizarlo. O algún compuesto de cobre, puede ser oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de cobre, también 30 gramos por 10 litros de una mochila. Esto puede ser al momento del corte, en la campaña anterior, ¿no es cierto?, ya con las ramas seleccionadas, o previo a la plantación. También puede ser bañar las ramas en esto previo a la plantación, pero en ese caso debemos tratar de que las ramas estén lo suficientemente limpias, porque si tienen algo de tierra enseguida desnaturalizan al cobre o al fungicida y no tiene ningún efecto, ¿no es cierto? Por eso es más fácil aplicarlo con mochila que que la sumergida en un tacho, ¿no es cierto? Bueno, la importancia de la flecha de plantación. Fíjense que las siembras, las plantaciones que se hicieron tardías en noviembre, hay un gran porcentaje de fallas, y esto básicamente son debidas a la presencia de bacterias. En cambio, aquellas que se hicieron en septiembre, o sea, siembra temprana, el porcentaje de fallas por bacteriosis es bastante bajo. Por lo tanto, estos son en lotes recorridos, digamos, que tenían la presencia de bacteriosis y se determinó esos porcentajes de incidencia. Por lo tanto, queda la premisa de que la siembra temprana es favorable y trata de evitar siempre la presencia de la enfermedad, o por lo menos que sea más. Después tenemos que hacer la destrucción o remoción total de la plaga. En este caso tenemos que hacer tratamiento de suelo.
en el caso de que sea factible, hacer una desinfección o dejar un tiempo sin cultivar, hacer una rotación de cultivos, eliminar los restos del cultivo de mandioca anterior. Para eso sería el uso de una rastra de dientes que elimine todo y eliminar todos los barbechos, de manera de que no quede ningún vestigio. Acuérdense que las bacterias son saprófagas, por lo tanto pueden sobrevivir en material de la campaña anterior. Y por lo tanto se con infección para nuevas plantaciones. La modificación del medio ambiente, podríamos hacer algunas cortinas cada tantas filas de mandioca con maíz, por ejemplo, para evitar que el viento con lluvia disemine. La modificación de la nutrición también es importante. Una planta bien nutrida generalmente es más resistente a todos los problemas. Pulverizaciones preventivas, fíjense que han sido poco eficientes. Hemos probado varios fungicidas y no hemos podido solucionar el avance de la enfermedad. Y básicamente sí, esto es importante en los lotes donde ha habido alguna presencia de mandioca con bacteriosis, utilizar para la próxima campaña hospederos resistentes, o sea, los otros clones que sean resistentes a la bacteria. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Para el control micróbico, algunos fungicidas deben ser, aunque ya que dije que no es eficiente, como le da el lotes con cepas resistentes, se puede agregar más conceptos. Esto sería porque utilizar siempre el mismo fungicida, y eso a la larga trae aparejado la aparición de razas resistentes de la bacteria. Por lo tanto, en esos casos hay que combinar con otros fungicidas para que estas cepas resistentes sean eliminadas, ¿cierto? Bueno, acá tenemos esto en este cuadro que están viendo en pantalla. Fíjense que las cruces rojas son las plantaciones o la siembra que se hizo con ramas afectadas de la campaña anterior. Rocha enferma quiere decir. Y se intercalaron algunas que son de rochas de plantas que están completamente sanas, otra de un clon Cerro Azul que se llama, que también estaban sanas las ramas al momento de la selección y plantación, y la Pomberí, que es la clásica que se utiliza acá en Misiones. Todas las otras líneas intercalares donde está marcado con rojo son siembras que se hicieron con ramas afectadas. Bueno, acá están los resultados. Fíjense que las rochas enfermas hubo una incidencia altísima, o sea, el porcentaje de plantas afectadas fue del 65% casi, y 32 murieron, digamos, por causa de la bacteriosis. Cuando se ensamblaron rochas sanas, o sea, del mismo clon susceptible, pero la planta sana, fíjense que la incidencia fue bajísima y solamente murieron 2. Esto es importantísimo para demostrar de que la siembra tiene que ser a partir de ramas seleccionadas y sanas, o sea, libre de la bacteria. La Pomberí es una de las resistentes, no hubo incidencia, no hubo plantas muertas, y la Cerro Azul 25-1, que es una de las que se utiliza para la producción de almidón, básicamente para la producción de harina de mandioca, ¿no es cierto? También no hubo incidencia y tampoco hubo plantas muertas. Y fíjense la diferencia que hay en la producción calculada en toneladas por hectárea. En las rochas enfermas solamente 25 toneladas, lo cual también es buena producción, digamos, a pesar de las plantas. Pero en el caso de las sanas y de la Pomberí, casi duplica la producción en toneladas por hectárea cuando se utiliza material sano, ¿no es cierto? Bueno, entonces las resistentes, para lotes donde ha habido utilizar estos resistentes, la Pomberí, que es la clásica, o el clon azul, raíz negra, también estaba el Cerro Azul 25-1 como medianamente susceptible, la blanca Santa Catarina, raíz blanca, la Concepción, la corriente 74. Y dentro de la susceptible está la coloradita, tacuarita, rama verde, amarilla y rocha.
que es la que estábamos viendo en el ejemplo anterior. Entonces eso, recordar ese tipo de... y todos los tratamientos, todas las estrategias, digamos, que hay para disminuir la incidencia de problemas de bacteriosis. Bueno, este es un súper alargamiento, en este caso es otro síntoma que aparece también en mandioca y que puede ser confundido con bacteria, pero es otro agente causal que generalmente da a lo largo de la madura central, fíjense acá, cuando está observado en la lupa, se enciende esta vez. Y se usa ese signo, ¿no es cierto?, largar, como si fuera una hormona de crecimiento que la que produce este patógeno, que es el que produce este problema, ¿no? Bueno, algunas de las recomendaciones que hacen los colombianos, por ejemplo, utilizar material sano producido en un lote, en una esquina, que ellos le llaman el rincón feliz, medio como la cajita feliz de McDonald's, pero sería en una esquina del lote donde se está produciendo, tratar de producir material completamente sano que va a ser utilizado como semillero para la próxima campaña. Ahí aplicar toda la tecnología disponible de manera que el material sea factible de utilizar en el próximo. Y es lo que yo decía, puede ser una buena producción, digamos, para aquellos que quieren dedicarse a semillas, días paréntesis, ¿no es cierto?, de mano. Monitoreo permanente de lotes y eliminación del inóculo cuando el inóculo aparece, tratar de eliminar primero la parte afectada, o si no, eliminar directamente la planta para evitar que sea foco de dispersión hacia otras plantas, ¿no? Al ser las plantas adultas, las plantas se vuelven resistentes, por lo tanto ahí ya no habría problema. Y nuevamente repito, la fecha de plantación temprana, septiembre, primera quincena de octubre, sería lo que se puede utilizar. Eucaliptus grandis, este fue un trabajo que hizo Delia, que encontró que también la eucaliptus puede ser afectado por bacterias. Estas son la sintomatología que produce una especie de necrosis que va a lo largo de la nervadura y después empieza a distribuirse por todo el resto. En este caso es un híbrido, Eucaliptus grandis por camandulense, y también el Eucaliptus pelita, que son afectados o sensibles a este problema, ¿no? Otro trabajo también realizado por Delia, que es el caso de Erwinia, el mamón, que es un cultivo subtropical que se produce algo en la provincia y se ha detectado la presencia de esta sintomatología que está relacionado también a bacterias, ¿no es cierto? Acuérdense que Erwinia es una bacteria que actúa las enzimas pectolíticas, por lo tanto produce eso como si fuera una gomosidad. Sería una inserción del pecíolo de las hojas. También produce esa necrosis, digamos, en la parte del cuello, del tallo, digamos, de la planta, y va produciendo el secado de la parte aérea. Ahí está toda la parte de especie de cancro que forma en el tronco y donde se insertan las... Y la exudación gomosa, típico de una enzima pectolítica, digamos, que produce ese exudado, ya directamente en el fruto. Generalmente tiene un olor péptido bastante fuerte, ¿no? Pedazos de ramas de mamón, digamos, que tienen la presencia, y ahí se ve en el centro el exudado gomoso, ¿no es cierto?, que por la presencia de las bacterias. Esta fue la primera enfermedad detectada para bacterias a nivel mundial, es la Erwinia en frutas de pepita y de pera, o sea, pera y manzana, producen ese secado. Es muy importante en la zona de Nueva York, en Estados Unidos, donde fue la primera detección, y ahí se encontró que burril
fue el primero que detectó la presencia de esta enfermedad causada por una bacteria. Les vuelvo a repetir, ataca pera y manzana. No está presente en la República Argentina, en el Valle del Río Negro. Se hicieron trabajos de prospección para ver si estaba presente la enfermedad y no se encuentra presente. Ahí está la sintomatología. El secado primero empieza como un tizón hacia abajo, que va tendiendo y van secando las plantas, ¿no? Una exudación gomosa, también típico de Erwinia. Acá se lo ven los frutos, cómo quedan. Y a base del sello que presenta ese tipo de tronco, una exudación gomosa. Tabaco presente también lesiones, la changular causada en este caso por una pseudomonas, es síntoma característico, de ahí el nombre de la enfermedad, por presentar esa especie de ángulos donde está la necrosis en el tejido. Y a partir también de la pseudomonas hay una subclasificación, digamos, que es la ralsonia. Esto hablamos también en la clase de los otros días, que es la causa de la mulladera, como se lo conoce por la zona, que es ese marchitamiento que produce sobre todo de las hojas basales. En este caso es una bacteria que está presente en el suelo y produce este marchitamiento que es bastante frecuente y causa muchos problemas en la región de tabaco, en la región de Misiones. Diferenciación, esto ya les había comentado la clase pasada, una falta de agua o ausencia de la bacteria. Esto, cuando hay falta de agua, a la mañana siguiente temprano, las hojas se vuelven presentes. En cambio, cuando la bacteria está presente, las hojas se continúan marchitas, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos más fotos de cómo se presenta la enfermedad, sobre todo en las hojas bajeras, donde más está presente. Te produce taponamientos en el tronco, y habíamos comentado de que si uno coloca una rama dentro de un vaso con agua, digamos, el vidrio transparente, va a ver el exudado de la zoogrea, que corresponde a las bacterias que están presentes y que van haciendo. En medios de cultivo aparecen como si fueran unos huevos fritos, ¿no es cierto? Son medios de cultivo específicos, ¿no? Por eso son fáciles de caracterizar. Este es un trabajo que hicimos acá en Misiones para probar dos híbridos que se consideraban resistentes a Murcia, en dos lotes distintos, y fíjense la evolución de las curvas. Esto es lo que se está hablando ahora con respecto a esto es lo que ya sería epidemiología, que vamos a ver en próximas clases, cómo la curva durante los primeros días de plantación, hacia los 50 días, hasta que la planta se desarrolló, no hay presencia de ningún tipo de síntoma en ninguno de los híbridos. Después empieza a aparecer en el híbrido celeste, digamos, algo de síntomas. Y fíjense que esto es lo importante. Una vez que comienza la curva a desarrollarse, sí o sí debe complementar su ciclo. Fíjense que el azul, por más que sea leve el desarrollo, a la larga termina también mostrando bastante síntomas, bastante importantes, ¿no es cierto? Casi en el 100% de las plantas. Eso es lo importante con esto que está pasando ahora con respecto al virus, ¿no es cierto? Que la curva sí o sí tiene que complementar su ciclo. Y a la larga, puede, por más letargada que se encuentre, a la larga va a saltar, ¿no es cierto? Que es lo que se espera para mediados de mayo. Bueno, entramos en esta parte citrícola, que es el parte de... ¿Por qué les muestro esto? Porque fíjense que la presencia de distintas enfermedades en el NEA tienen distinto orden. En el NEA lo primero que se encontró es cancrosis, causado por una bacteria. Después una segunda mancha negra, que también es causado por un hongo, al igual que el caso de sarna. Y en cambio en el NOA, en la zona de Tucumán, Salta,
la presencia de enfermedades ocurrió distinto, ¿no es cierto? Primero se detectó Xarma, limón, después mancha negra y después cancrosis. ¿Para qué les muestro esto? Bueno, porque las tres enfermedades son cuarentenarias, o sea que para poder nosotros exportar fruta debemos estar libres o por lo menos lo suficientemente libres los lotes exportadores de todos estos problemas. Y por la presencia de cancrosis que nosotros tuvimos acá en los años, principios de los 70, y en el NOA recién apareció después del año de los años 97, 98, recién apareció la enfermedad, por cantidad ya se diseminó, teníamos una barrera dentro del país que divide, digamos, a media, no, o sea, no podemos mandar fruta al medio por causa de estos problemas. Y esto era básicamente uno de los grandes problemas que teníamos para la exportación de fruta. Si nosotros tenemos barreras sanitarias internas en el país, no podíamos, o sea, nuestros compradores nos decían, ¿cómo vamos a recibir fruta de ustedes si ustedes no pueden ni mandar dentro del país? Entonces, ¿me entienden el mensaje? Los mismos importadores utilizaban esta barrera interna como una estrategia, digamos, para no comprar la fruta que se proveía, en este caso, en el NEA, ¿no? Una vez que en los dos lados apareció cancrosis, se eliminó esa barrera y bueno, ahí se trabaja ya como país, que es una estrategia que es importante, no tratar de establecer barreras internas para la cancrosis, es una bacteria, ataca tanto a hojas como a la fruta, no sé, también tallitos. Es una característica que es un cancro de tipo corchoso. Cuando tienes la aureola amarilla, significa que el cancro todavía está en expansión y generalmente atraviesa los dos lados de la hoja, en la parte de arriba y de abajo, ¿no es cierto? Y la característica es que si uno pone un alfiler en el centro del cancro, vamos a ver de que si damos vuelta a la hoja también aparece en el centro del cancro desde el otro lado. Por lo tanto, es simétrico, digamos, el crecimiento del cancro a través de su centro. Atraviesa, o sea, una vez que inocula, penetra y empieza a multiplicarse avanzando sobre el parénquima emparizada y el parénquima lagunoso y atraviesa a la cara abaxial, digamos, de la hoja. Por eso aparece de ambos lados. Está relacionado a la dispersión por lluvia. Fíjense que estas son hojas bajeras y es como si fuera una pirámide, ¿no es cierto? Hay muy pocos síntomas en la parte superior de un árbol y a medida que se llega a la parte del suelo es mucho más importante el daño que se hace y casi todas las hojas se encuentran afectadas por el corrimiento de hojas, ¿no es cierto? En fruta también, como les digo, es cuarentenario, por lo tanto todas las frutas que tengan presencia de este cancro directamente no se pueden enviar. El cancro es superficial, aunque atraviesa solo la cáscara, no llega a la fruta, al interior de la fruta, y por lo tanto no tiene incidencia sobre la calidad, o sea, la parte interna de la fruta, ¿no es cierto? Es comestible la fruta. El daño es cosmético y también para la exportación. Si uno quiere arrancar este cancro, directamente es imposible, porque siempre queda algún resto de aspecto corchoso y muy importante, ¿no? Para diferenciarlo con otros problemas, cancrosis en la derecha, y este es causado por un hongo que también produce una costra, pero fíjense en este caso es lisa, ¿no es cierto?, la costra, y se puede eliminar fácilmente con el paso de una uña, ¿no es cierto?, y queda. Bueno, tenemos, acá es interesante por el tema de que cómo fue cambiando los nombres de la enfermedad a medida que avanzaba la parte sistemática. Fíjense que en los años 70 se la llamaba Xanthomonas citri, en los años 80 Xanthomonas campestris, o sea, casi todas se las volvieron a llamar como Xanthomonas campestris, Patovar citri, o sea que son aislamientos, acuérdense de lo que habíamos querido decir con Patovar, que son aislados de plantas cítricas.
y después en los años 90 se la conoció como Xanthomonas axonopodis patovar simple. Esto todavía sigue en evolución a medida que la parte molecular se sigue haciendo más importante para la sistemática. Van cambiando la clasificación sistemática y los nombres. Xanthomonas es lo único que hasta el momento es reconocido. Fíjense que tenemos distintos tipos de patotipos, A, B, C, E, que están relacionados a distintos lados. El más agresivo es el A, el cancro asiático, que es el que tenemos nosotros acá en este caso, y es el que afecta es cuarentenario, digamos, para la exportación. Acá es un poco la historia que les hacía anteriormente, apareció en el año 65, en corrientes de 68 millones, en el 72, Chaco, Formosa y Santa Fe, Entre Ríos en el 75, después en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, o sea, la zona de San Pedro, Varadero, y en la región del NOA era declarada libre hasta la campaña 2002, donde no pudieron ocultar más el tema esto que les decía de la corriente del Niño que hubo en el año 98, y ahí condiciones predisponentes, grado grado centígrado de 25 a 28 grados, o sea que nosotros tenemos condiciones ideales, sobre todo en los meses de primavera. Periodo húmedo, 4 a 6 horas. Acuérdense que yo les dije que para la penetración es necesario que haya agua libre, ¿no es cierto?, disponible. Bueno, en el caso de necesita 4 a 6 horas, y con eso ya es suficiente para entrar en los estómagos. Los síntomas aparecen a los 3 o 4 días, comienza rápidamente. Acuérdense que el ambiente Laura amarilla alrededor de todo eso, significa que está en expansión. El origen del inóculo viene de lesiones, ramitas o hojas, sobre todo que están en la parte superior, y la parte de difusión es lluvias con viento, sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, no todas las especies son susceptibles. Acá tenemos pomelo, naranja ombligo, que son las naranjas más tempranas, las naranjas Valencia, que es la naranja más tardía, mandarinas. Fíjense que esto es importante para el momento donde hay que realizar las tareas de control. Días posteriores al desarrollo del brote, 21, 28, 35 y 42. Las principales infecciones se producen cuando el brote tiene entre 14 y 21 días desde que se inicia el brote. El brote puede ser que se va a 10 hasta llegar a completar su ciclo, y ahí es donde recién se empieza a formar la cutícula protectora. Esa cutícula protectora es la que hace que las bacterias no puedan penetrar de forma natural, ¿no es cierto? Entonces, para prevenir el ataque, hay que hacer las aplicaciones con algún fungicida que reemplace la estructura esta de la cutícula faltante, como generalmente son los cobres los que se utilizan para eso. Y a medida que el brote se hace más viejo, fíjense que la capacidad o sea, la cantidad de inóculo o la cantidad de síntomas disminuye rotundamente. Y si ustedes miran los promedios, van a ver que los pomelos son altamente susceptibles. Después lo siguen las naranjas ombligo en segundo orden. Las naranjas Valencia, sobre todo cuando las plantas son jóvenes, son bastante accesibles. Y la mandarina común, que es la más resistente, ¿no es cierto? Las mandarinas generalmente son más resistentes que los otros cítricos. También el limón, por su capacidad de brotar y de producir fruta casi todo el año, también está dentro de lo susceptible. Bueno, la desinfección de personas y material para introducir en la plantación me parece que es importante, sobre todo aquellos que son cosecheros, que son generalmente los transmisores de la enfermedad. Uso de plantas libres del problema de cancrosis, eso es fundamental para empezar una plantación libre de cancro.
Esto te permite crecer las plantas, a pesar de que son más susceptibles cuando son jóvenes por mayor cantidad de brotación. Es necesario realizar, partir de plantas libres al momento de la plantación, ¿no es cierto? Tratamiento del material a plantar, o sea,